damos la bienvenida a los que nos miran por medio de las redes sociales. Sean todos bienvenidos y que esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón pueda hablarles a sus vidas como ha hablado a la mía. La verdad que estamos en tiempos difíciles. Gracias. Y siempre es bueno refrescarnos de la palabra del Señor. Segunda de Corintios 5:7. Segunda de Corintios 5:7. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque por fe andamos, no por vista. Leámoslo una vez más. Dice, por fe andamos y no por vista. Ayúdenme a orar para que sea el Señor hablando a nuestras vidas en estos tiempos difíciles. Amantísimo buen Padre, Dios Todopoderoso que estás en los cielos y en la tierra, te damos gracias, mi Dios amado, porque nos has permitido, Señor, estar un día más, Señor, ir a nuestros trabajos, oh Dios Todopoderoso. Nos permitiste, Señor, regresar de vuelta y estamos hoy aquí en tu casa, Señor. Ahora te pido, oh Dios Todopoderoso, que seas tú hablando por medio de mí, oh Dios, como hablaste a mi vida, Padre Santo. Habla al tu pueblo que está en este lugar y a los que nos están viendo o nos verán, mi Dios amado. Que seas tú, oh Dios Todopoderoso, hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, y que no seamos solo oyedores, sino hacedores de tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú tomando el control en esta hora, Señor. Te damos gracias, Dios. Gracias, papito lindo, porque no es porque sea bueno que estoy aquí, sino porque tu misericordia es grande, mi Dios amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Como tema al mensaje que les traigo es caminando por fe. El tema es caminando por fe. La vida cristiana no se trata de lo que vemos, sino de a quién le creemos. Muchas veces queremos, humanamente hablando, el ser humano siempre quiere seguridad, respuestas antes de avanzar. Siempre queremos señales antes de confiar. Pero Dios en esta noche nos está llamando a caminar por fe, incluso cuando el camino parece incierto. Aun cuando todo nos dice lo contrario, Dios nos llama a caminar por fe. Y caminar por fe, hermanos, no es negar la realidad, no es negar los procesos que estemos pasando. Tener fe no es que se va a hacer a un lado todos los procesos o problemas que podamos tener en nuestra vida. Caminar por fe es confiar en que Dios está encima de todo lo que podemos estar pasando. Si tenemos la fe y la certeza de que Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que en esta noche Dios aumente a nuestra fe, porque nuestra fe a veces es débil. En los procesos, en cualquier problema, se nos olvida que tenemos a un Dios todopoderoso, a un Dios que murió por nosotros. Y como decía la alabanza, al que está sentado en el trono, tenemos la dicha de que Él está entre nosotros. Pero a veces por falta de fe o por tanto problema o circunstancias, nos dejamos distraer por las cosas del mundo y olvidamos de que el que está con nosotros es el que abrió el mar, el que en todo tiempo es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. El mundo dice siempre que quiere ver para creer. A veces me he topado con personas cuando estamos hablando y les hablo de la palabra, siempre dicen, si Dios hace esto o me pasa esto, yo voy a buscar a Dios. Pedimos siempre que hacer algo maravilloso, algo milagroso que pase en nuestras vidas
para poder buscar a Dios. Mientras el mundo dice ver para creer, Dios nos llama a creer para poder ver esas calles de cristal, para poder ver y estar en ese lugar donde no va a haber sufrimiento. Podemos aquí pasar sufrimiento, pasar toda clase, porque no somos mejores que Jesús. Jesús vino y sufrió. Sus apóstoles vinieron y sufrieron, pero tenían la fe y la certeza de lo que se espera más adelante. Es un galardón. Y si nosotros en esta noche le pedimos a Dios, en este inicio de año, pidiéndole a Dios de que aumente nuestra fe, para en esos procesos que son duros, y como les decía, se lo repito, no es que lo vamos a evadir, no es que se nos va a ir, pero nos va a dar la fuerza y la fortaleza para seguir adelante, esperando en el Señor que haga todo y que no nos pase, porque aún a uno de sus discípulos lo podemos ver en Juan 20, del 27 al 29. El apóstol Tomás andaba con Jesús, vio todo lo que hizo Jesús cuando andaba con él, y aún así su fe desmayó. Podemos verlo en Juan 20, 27 al 29, dice: luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Imagínense lo que les decía. El mundo quiere ver para creer, pero Jesús aquí le dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados somos nosotros que no lo hemos visto físicamente, pero creemos que Él mora en nosotros. Creemos que hay un cielo, que después de todos estos procesos, de toda esta vida, de todo este trabajo, hay un cielo que nos espera, donde ya no va a haber dolor. Y esa es la fe de nosotros. Y esa sería el motor para nosotros en este mundo: llamar a más gente, llamar a más hermanos que andan caminando fuera de los caminos del Señor. Lo que nos están viendo en las redes sociales o nos verán, es momento de aumentar nuestra fe y buscar al Señor. No esperemos que pase algo sobrenatural, bueno o malo en nuestras vidas, para buscar del Señor. Debemos de buscarlo por lo que Él ya hizo por nosotros, por todo lo que sufrió. Si uno meditara y se metiera a sentir lo que el Cristo, lo que el Señor pasó por nosotros, esos latigazos, esa crucifixión, siendo el Rey, se vino a humillar por amor a nosotros. Nosotros no éramos nada, estábamos condenados, dice la palabra, pero por su misericordia es que estamos acá. Realmente nosotros creemos tener la fe que en cualquier proceso que estemos pasando, Dios nos va a sacar de él, o creemos que nuestro problema es más grande que al Dios que le servimos. A veces nos atormentamos y sentimos que ya no podemos más. Hay tanta en el mundo y dentro del cristianismo, hay tanta gente que vive aterrada, deprimida por las circunstancias que están pasando. Y no es que uno sea negativo, pero las cosas no van para mejor, porque la palabra lo dice, que vendrán días peores. Pero para nosotros los creyentes son días gloriosos, porque se acerca la venida del Señor. Y tenemos que estar en fe, no viendo lo que nuestros ojos ven, sino ver lo que no vemos, porque lo que vemos es pasajero y se queda acá, pero lo que no vemos es eterno. En esta noche yo los invito a
a que meditar en esta palabra y que cualquier problema que usted esté pasando, crea en el Dios que tenemos. La fe, como le decía, no elimina las dificultades, pero nos da la dirección en medio de ellas. La fe nos ayuda a ver el camino correcto, pero ¿cómo mantenemos nuestra fe? Orando y leyendo su palabra, porque si no vamos a estar debilitados, no va a haber fe, va a ser una fe vacía. ¿Cómo podemos sustentarnos con una palabra que cuando esté pasando usted un proceso de que económico y decir Dios me proveerá? Dios va a proveer. Si da de comer a los pajaritos, dice su palabra, ¿cuánto más no nos dará a nosotros que somos sus hijos? Pero tenemos que saber la palabra, tenemos que orar en estos tiempos, y es lo más difícil, el orar, el leer la palabra, el ayunar. Y es lo que tenemos que hacer como iglesia para poder aumentar nuestra fe y que nos ayude en medio de las tribulaciones. Porque para cuando vengan esos problemas, esas dificultades, porque el día malo viene, para el creyente o no creyente, el día malo viene, es la ley de la vida. Pero depende de dónde estemos parados nosotros, depende a quién le hemos puesto nuestra fe, depende a quién le hemos confiado. Así va a ser nuestra fortaleza en medio de las pruebas, porque si no, vamos a terminar revolcados y todo del dolor de todos los procesos. Pero si tenemos la fe y la certeza de que Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? No nos aterremos por las cosas que se ven en el mundo, por lo que está pasando. Son cosas que tienen que pasar, porque el mal existe y tiene que pasar, pero no nos atribulemos. Vivamos confiados y, como les repito, en oración y ayuno. Lamentablemente, esta iglesia no es de nosotros, no podemos hacer ayunos, porque se nos explicaba que la rentan para otros. Pero el ayuno es bueno y lo podemos hacer nosotros en casa, unirnos como familias, como hermanos, y ayunar para que esas almas que andan afuera penando, son almas de que están cegadas, como un tiempo yo lo anduve, y alguien oraba por mí y Dios tuvo misericordia y ahora me tiene acá. Y así nosotros, con ese mismo amor, ganar a nuestras familias. Pero ¿de qué vamos a ganar a nuestras familias si no estamos ayunando, si no estamos doblando rodillas, si no estamos pagando el precio? Todo lo que se mira de los grandes en la Biblia pagaron el precio, y nosotros a veces nos cuesta venir a la iglesia, que no es todos los días. Y sí, es cierto, a veces se viene uno cansado, a veces se viene sin comer, pero qué alegre es cuando uno logra llegar y la palabra le habla. Dios le da fuerzas a uno y uno se va gozoso, se va lleno de comida espiritual. Porque allá afuera, si uno no está lleno del Espíritu Santo, podemos voltear y caer. Que Dios nos ayude a caminar por fe. A caminar por fe es confiar cuando no entendemos. En Proverbios 3, 5, 6 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso es caminar por fe, aun cuando no le entendemos, aun cuando miramos que las cosas no nos van como nosotros creemos, porque la palabra de Dios dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Nosotros pensamos que si nos vamos por este lado es mejor, pero Él nos dice no, es por acá. Y para poder discernir a dónde tenemos que ir y ser obedientes a Dios, volvemos a lo mismo: orar, ayunar y leer su palabra.
para poder saber y dejarnos guiar por medio del Espíritu Santo. Y la fe comienza, hermanos, donde termina nuestra lógica. Porque a veces nosotros creemos que por nuestros medios, que porque yo soy buen trabajador tengo esto, que porque soy esto tengo lo otro, sin darnos cuenta que lo que tenemos es porque Dios en su misericordia nos lo ha dado. Si podemos ir a trabajar es porque Dios en su misericordia nos ha dado salud, nos ha dado trabajo. Si podemos estar hoy aquí, si podemos tener una familia, ver a nuestros hijos gozosos, sanos, no es porque nosotros hemos hecho cosas buenas, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y es por amor de Él. ¿Y qué más? ¿Cómo podemos pagarle? Obedeciendo su palabra, amándonos, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y obedeciéramos ese mandamiento de Dios, el mundo sería diferente. Cuánta matanza hay, cuánta falta de amor, falta de perdón, fuera y dentro de la iglesia. A veces luego saltamos con cualquier cosa, mientras que a Jesús todo lo que le hicieron y Él fue humilde. Y así tendremos que ser nosotros para demostrar y reflejar y ser luz en medio de las tinieblas. Abraham salió sin saber a dónde iba. Él tuvo fe y confió en la palabra del Señor. En Hebreos 11:8 nos dice, Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que le había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham estaba seguro y tenía la fe en Dios. Y qué bonito, hermanos, es caminar por fe. Caminar que aunque aún como Abraham no sabía a dónde iba, pero le creyó a Dios. Muchas veces Dios no nos muestra el mapa completo, no nos dice el siguiente paso. La fe no pregunta por qué, pregunta en quién confiamos. ¿Confiamos en Dios o confiamos en nuestras fuerzas? ¿Confiamos en que nosotros lo podemos hacer o confiamos en que Dios es el que nos lo da? En que Dios es el que provee. Yo no sé en qué área de su vida está desgastándose, en qué área de su vida está tratando de controlar por sus propias fuerzas, por sus propios medios. Algunas decisiones tal vez tomar, familias o las finanzas, la salud. No sé en cuál de esas áreas estén pasando y tratando de salir con sus propias fuerzas y no poniendo la fe y no caminando por fe con el Señor. Confiar nos lleva a obedecer la palabra de Dios. Si confiamos en Dios, nos lleva a ser obedientes. Caminar por fe requiere la obediencia. El cristiano puede esperar un cielo, como decía la alabanza, al que está sentado en el trono. Esperamos y creemos en ese cielo y que lo vamos a ver, que vamos a ver todo lo que la Biblia nos habla. ¿Pero por qué? Porque vivimos y creemos que esa es la fe, por lo que dice la palabra de Dios. En Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esperamos unas calles de oro, mar de cristal. Eso es lo que esperamos, donde ya no hay dolor, no va a haber sufrimiento, no vamos a tener que pasar penas. Y eso es la fe. No lo vemos, pero sabemos que está por medio de la palabra.
Porque si creemos en Dios, tenemos que creer en la palabra, que es real lo que nos dice. Pero a veces, muchas veces creemos, pero de boca. No creemos de corazón. O no estamos bien cimentados en la piedra, en la roca que es Cristo. Y por eso es que, como estaba la parábola de las casas, del que la hizo en arena y el que la hizo en piedra. Cuando uno está cimentado sobre la roca, vienen vientos, viene de todo y permanecemos. Pero cuando estamos medios tibios, medios que no queremos leer la palabra, menos que no oramos, vienen las pruebas y nos botan. Y entonces, ¿cómo le podemos decir a Dios: ¿dónde estás? ¿Por qué no me ayudaste? Si Él está, Él no se aleja, el que se aleja es uno. Uno es el que a veces el cansancio, la rutina, el afán, y todo se queda aquí, hermanos, por todo lo que luchamos. Tampoco es que no trabajemos, tenemos que trabajar, porque si no, no comemos. Pero lo primordial es, y ese versículo siempre me va a oír decirlo, siempre me gusta, donde dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si tenemos la fe y buscamos a Dios en todo momento, vamos a ver la gloria de Dios. La verdadera fe siempre produce acción. No es solo creer con la boca, sino obedecer con la vida. Como por ejemplo Noé construyó el arca antes de que lloviera. Nunca decía que había llovido. En ese tiempo no había llovido, no sabían qué era eso. Y pasó años construyendo un arca que le llamaban loco. Pero a él no le importa la bulla del mundo. Él no se enfocó en el mundo. Él se enfocó y creyó y caminó por fe a Dios. Y el beneficio, la recompensa, su familia fue rescatada. Porque caminó por fe y le creyó al Dios Todopoderoso. Podemos ver también en Mateo 14, 29, 31, que para mí, Pedro, Jesús le llama hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Pero para mí tuvo fe. Lo vemos en Mateo 14, 29, 31, dice: y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero vemos algo que a mí me impacta, es que se pueden imaginar ustedes en esa barca, el alta mar cayendo, esas olas para un lado y para otro. Tuvo la fe. La Biblia no dice cuánto caminó, pero sí dice que caminó. O sea, tuvo fe y caminó. ¿Cuál fue el problema de Pedro? Que vio a los lados, vio la tormenta, y eso se desenfocó de Cristo. Y muchas veces nos pasa esto, de que estamos enfocados en Cristo y vemos para la derecha o para la izquierda y vemos las tormentas, lo que se dice, las noticias, los medios de comunicación. Vemos cualquier cosa y nos atormenta y ya nos hundimos y perdemos el enfoque en Cristo. Que nosotros en esta noche no miremos para los lados, sino miremos siempre a Cristo. Aún dentro de la iglesia a veces ponemos la mirada en el hombre, y el hombre le va a fallar. Yo le voy a fallar. Todos los que estamos aquí no somos perfectos. Les vamos a fallar. Y muchas veces se encuentra uno, cuando se va a evangelizar, de que muchos se van de las iglesias porque el pastor hizo esto, un hermano me hizo esto, no me dijeron hola, no me saludaron. Digo, ¿en quién tenían puesta la mirada? Tenemos que mirar, porque siempre van a haber problemas en cualquier lugar. Iglesia perfecta no hay, pero Dios sí es perfecto y nosotros le seguimos a Él. No perdamos la mirada como Pedro perdió la mirada y se hundió.
No perdamos la mirada nosotros en Cristo. Mirémoslo, caminemos con Él para no caernos, para no hundirnos. La obediencia, si somos obedientes, activamos la fe y la fe sostiene la obediencia. Caminar por fe en medio de la prueba. Como dice Habacuc 3, 17, 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso es caminar por fe en medio de la prueba, aunque no haya nada, aunque Dios nunca nos deja desamparados. Así como abrió el mar, como dio de comer en el desierto, Dios siempre va a tener cuidado de nosotros. Y eso, uno para poder decir eso tiene que haberlo vivido, y eso se los puedo asegurar y decírselos porque a mí me ha pasado. Que Dios suple en los momentos más difíciles, de los momentos más duros. Dios nunca lo deja solo a uno. A veces uno, que cuando tiene el problema, en vez de buscarlo a Él, uno es el que se aleja. Pero Dios en su misericordia siempre lo cuida y lo vuelve a traer a su rebaño. Y siempre lo ayuda. Eso es tener fe. Cuando no hay nada, Dios siempre va a proveer. Dios siempre va a dar algo a nuestras vidas. La fe a veces no es de que dependa de resultados visibles. Hay temporadas donde no vemos frutos, pero tenemos que seguir creyendo porque Dios sigue obrando. Cuando Dios calla es porque está haciendo algo en nuestras vidas. Porque cuando Él calla es porque Él quiere ver si nosotros le somos fieles. Si nosotros realmente creemos lo que profesamos, lo que creemos. La fe madura se mantiene firme aunque el silencio de Dios, aún en el silencio de Dios, la fe se mantiene. José creyó aún en la cárcel. Todo lo que le hicieron a José, la semana pasada el pastor estuvo hablando de eso. Todo lo que le hicieron a José, él no vio para los lados. Él no vio que sus hermanos lo vendieron, él no vio nada de eso. Le dolió, posiblemente sí le dolió porque duelen las cosas. Pero se mantuvo creyendo en Dios y él vio la gloria. Job, creyendo haber perdido todo, también no dudó y nunca maldijo el nombre del Señor. Y la prueba no es el final del camino. La prueba no es el final del camino, es parte del proceso. Es algo que Dios quiere moldear en nuestras vidas. Nosotros venimos del mundo lleno de mañas, de cosas que no son agradables ante Dios. Entonces tenemos que ser como el barro en el alfarero. Tiene que Dios moldearnos para quitar todo lo que no va sirviendo. No me gusta tu orgullo, no me gusta tu falta de perdón, no me gusta que juzgues porque no fuimos llamados para ser jueces. Y todo eso Dios nos lo tiene que ir cambiando. El orgullo, la falta de perdón. Y esos procesos, esos cambios duelen. No sueltes la fe solo porque no ves la respuesta. Porque cuando no vemos la respuesta es porque más se quiere glorificar Dios en nuestras vidas. Si por ejemplo tengo una enfermedad y yo tengo el don de sanidad y sano a las demás personas y yo mismo no me sano, créanme que eso sería un impacto para el mundo afuera, y eso es lo que Dios hace. Porque aún yo teniendo el don y sanar y no sanarme yo, eso es un gran impacto. Y eso es lo que Dios, porque como dicen, muchos podrán dar testimonio de sanidad, pero más grande es
tener el don de sanidad y tal vez uno ser enfermo y no poder sanarse uno mismo. Eso da una luz en medio de las tinieblas y dirá la gente afuera: yo quiero de esto. Que aún él en los procesos, en las enfermedades, sigue buscando de Dios. Y eso es lo que Dios a veces quiere en nuestras vidas. Dios siempre nos honra. Dios honra a los que confían hasta el final. El justo no vive por lo que siente, sino por lo que cree. El justo no vive por lo que siente, sino por lo que cree, hermanos. Romanos 1:17 nos habla, nos dice: porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Y cómo mantenemos nuestra fe activa? Viviendo una vida con Dios, conectándonos a la fuente. Y vuelvo y se lo repito, orando, ayunando y leyendo su palabra. Como dijo nuestro hermano Elmer, creo que lo dijo en una... Yo a veces quisiera predicar algo diferente. Me pongo a ver y a pedirle a Dios, y casi siempre me toca, siento en mi corazón de esto. Y si vemos, todo va relacionado desde el principio. Toda esta semana se ha venido hablando. Dios nos habla en todo tiempo, porque son momentos difíciles los que se están viviendo. Esto de lo más grande ahorita es las noticias, es de migración, las redadas, todo lo que está haciendo, cuánta gente tiene miedo. Pero ahí es donde nosotros tenemos que tener la fe y la certeza de que estamos con el Señor y que Dios en su misericordia nos va a cubrir, que Dios en su misericordia nos va a tener si le somos fieles a Él. No esperemos lo que el mundo a veces espera, pasar un proceso para buscar a Dios, porque muchas veces buscamos cuando ya no podemos y estamos mal. Dios nos restaura, nos levanta y nos volvemos a salir. Y es duro, porque con Dios no se juega. Dios es amor, pero también dice la palabra que es fuego consumidor. Que Dios nos ayude a mantenernos siempre caminando por fe. Dice Romanos 8 del 5 a 6, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Me gusta este versículo, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿A qué le estamos dando de comer nosotros? ¿A la carne o al Espíritu? Porque la carne, si le damos comida a la carne, es muerte. Bien, pero mientras la comida espiritual es vida y vida eterna. Preparar el camino para poder llegar a ese cielo que se nos es prometido. Hermanos, esto hablaba mucho a mi vida, porque a veces todos pasamos procesos, todos pasamos momentos difíciles, pero la fe dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, porque estamos siempre con el Espíritu Santo. Y dice: derribados, pero no destruidos. Porque Dios siempre está con nosotros, hermanos. Dios siempre nos sostiene en el hueco de su mano. Que en esta noche nosotros podamos pedirle a Dios, y como decía nuestra pastora, no hacer una promesa que no podamos, sino de decirle que aumente nuestra fe, que aumente el deseo de buscarle más, el deseo de leer más su palabra, disciplinarnos a leer aunque sea un versículo diario. Así se va haciendo la rutina, y se va haciendo la obediencia a leer su palabra. Si no oramos nada, oremos 5 minutos.
Si ya oramos 5, oremos 10. Y así vamos a ir aumentando y aumentando. Y conforme a la palabra, orar conforme a la palabra. Fue lo que nos fue enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Porque en estos tiempos los único, hermano, que nos puede mantener de pie y con fuerza es la palabra de Dios. Es Dios el que nos puede ayudar. El mundo nos va a pisotear. El enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Pero Dios vino para dar vida y vida en abundancia. Pero nosotros tenemos que creer que hay un Dios, que hay un Dios a quien le tenemos que servir y creerle. Que aún en medio del cansancio podamos venir los martes a la oración que va a haber este mes, enseñanza, porque ahí es donde uno aprende y hay dudas, uno puede preguntar. Y aquí hay palabra. Aquí es donde nosotros podemos venir y no decir es un martes, es un jueves. Solo pónganse y mediten un tiempo para los que tienen hijos, que sus hijos pasaran y dijeran, hoy no voy a la casa de mi papá, qué aburrido. ¿Cómo se sentiría uno como padre? De decir, estoy cansado y no voy. Y así se va alejando y ya nunca llega a ver a los padres uno humanamente. Ahora imagínense Dios que dio a su hijo, cómo se sentirá de que nos llama, nos habla afuera, a tiempo y fuera de tiempo, y nosotros por el afán diario olvidamos orar. Cuando nos levantamos no oramos y no damos gracias a Dios que nos guíe en el camino, que nos cuide y nos protege, o que cuide la vida de nuestros hijos. Eso es lo que Dios quiere y nos habla siempre. Y caminar por fe no significa que no habrá miedo, sino que no permitimos que el miedo nos detenga a buscar de Dios. Dios no nos llamó a entenderlo, sino a obedecerlo y a confiar en Él. Mas el justo por la fe vivirá. Fe para confiar, fe para obedecer y fe para perseverar. En esta noche, este es el mensaje que Dios puso en mi corazón. Espero que así como haya hablado a mi vida, habló a mi vida, haya hablado a ustedes, y que nos preguntemos cómo vamos a caminar. ¿Vamos a caminar por lo que vemos o por lo que Dios nos ha prometido? ¿Vamos a confiar aún cuando no entendamos? ¿Y vamos a dar ese paso de fe hoy? Antes de despedirnos de las redes sociales, si alguien que nos esté viendo o nos verá quiere caminar por fe y quiere entregarle la vida al Señor, aparece el número de teléfono que llamen y los pastores estarán orando. Y no es que tenga que venir a esta iglesia. Si no le queda cerca, lo importante es que entregue su vida a Cristo, porque Él para eso vino, sufrió todo por nosotros, para que nosotros tuviéramos ese regalo inmerecido. Nos despedimos de las redes sociales. Nos veremos el domingo, primero Dios, a las 2:30. Que Dios los bendiga.